A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. La economía es probablemente una de las áreas más incomprendidas, por eso es necesario tener alertas lúcidas sobre las diferentes decisiones en política económica que se toman en nuestro país. Para ello he invitado el día de hoy a Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Muchas gracias, Alberto, por acompañarme. Muchas gracias, Marjorie, y a Telesucesos por esta entrevista. Alberto, realmente vemos con preocupación la crisis económica y social que vivimos actualmente en nuestro país. ¿Cuál es nuestra previsión para este 2024? No solo en temas económicos, sino cómo todo esto afecta al tejido social y lamentablemente hoy lo vemos en diferentes áreas, sobre todo en la inseguridad. Marjorie, cuando hablamos que en el Ecuador existen enormes problemas sociales, yo siempre trato de diferenciar el problema social que no tiene una raíz en lo económico y el problema social que tiene una raíz en lo económico. Por ejemplo, el Japón tiene un alto grado de suicidio, que no tiene que ver con un problema económico. La ruptura de matrimonios en Suecia es altísima. Eso no tiene que ver con un problema económico. El alcoholismo en ciertos países nórdicos es muy alto, tampoco tiene que ver con el tema económico. Pero cuando no hay vivienda, cuando no hay empleo, cuando no hay agua potable, es fundamentalmente un problema de origen económico porque no hay los recursos. Entonces tenemos que entender que en un país como el Ecuador, no podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos ni de no tener correctas políticas económicas porque no estamos sentados en una enorme cantidad de riqueza acumulada. Estamos sentados sobre una riqueza potencial que no la sabemos explotar. De ahí que los problemas económicos estructurales como los subsidios tanto a los fondos de pensiones como a los combustibles, que son absolutamente regresivos, que reafirman la pobreza, que hacen más pobres a los pobres y hacen más ricos a los ricos, no se pueden mantener porque estamos respecto del PIB de la historia, 4.500 millones de dólares de atrasos, es decir, de cosas que el Estado debió pagar y no ha podido pagar. Esto rompe la cadena de pagos, esto genera desempleo. Vamos a seguir con una situación fiscal y una situación de la seguridad social como la que hay, una situación de tasas de interés como la que hay, una situación de legislación laboral como la que hay. O cambiamos eso, o estamos firmando una ruta, un trayecto que nos puede llevar a algo tan serio, tan molestoso como fue el año 1999. Quizá algunas generaciones no recuerdan la crisis, muchos éramos quizá pequeños, ¿verdad? Pero hemos podido leerlo y hasta este momento pues vemos los efectos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que aún no estemos a niveles de lo que fue el año 99, el año 2000? ¿Y qué se tiene que hacer ahora para evitar esto? O sea,
¿Cómo lo recuerdas? Porque creo que tú tenías 6 años en ese momento, pero veo que tienes muy buena memoria. Ahí, ¿qué hubo? Hubo un tremendo fenómeno del Niño, hubo el peor precio del petróleo en términos reales de la historia, paralización de flujos externos, la mancha blanca del Camarón, erupciones volcánicas, malas prácticas bancarias, se sumaron una serie de factores. Pero no se actuó a tiempo. Marjorie, en octubre del año 1998, 13 meses antes de la dolarización, Diario El Universo, a través de su dueño, que era como un hermano para mí, Carlos Pérez Perazo, me llamó a Costa Rica y me pidió un análisis de la situación. Lo hice en 2 enormes páginas, fue un análisis muy completo que publicó el diario, y la primera cosa que decía era: ya no hay espacio para tener moneda propia, tenemos que deshacernos de la moneda propia. Si eso se hubiese hecho, no es que la crisis no se hubiese producido, habría existido la crisis, pero de mucha menor dimensión. Hoy tenemos una caja fiscal en soletas, una seguridad social actuarialmente quebrada, pero también sin liquidez, que pone en riesgo el pago de las pensiones. Tenemos falta de liquidez internacional, no hay préstamos que estén viniendo ni inversiones que son absolutamente necesarias en una dolarización. El Banco Central ha perdido la mitad de sus reservas entre el año 22 y fines del año 23. Eso es una caída demasiado fuerte, de más de 9.000 millones a 4.500 millones de dólares. Los atrasos son altísimos, la producción de petróleo ha caído, los subsidios son una carga ya insostenible. Entonces estos son los factores que hoy van configurando una potencial crisis como la del año 99. La estructura de tasas de interés también, que es muy irracional, casi perversa. Pero ¿por qué no se toman los correctivos a tiempo? Tenemos diferentes gobiernos. Marjorie, por la política, porque los partidos del Congreso están pensando en la elección y el gobierno, lo ha dicho el presidente, quiere la reelección, y todos consideran que hacer los ajustes que una sociedad tiene que hacer en su momento significan un desgaste político. Bueno, en la política se está para servir, para cumplir el deber. No se está para ser declarado Mr. Simpatía, Miss Simpatía, el más bueno de todos los políticos, el más bondadoso. No, es para hacer lo que hay que hacer. Lo mismo que un médico. Cuando un médico tiene que cortar a un paciente y operarlo, lo tiene que hacer. Y si no lo hace, hay consecuencias. Entonces, tu pregunta es muy simple. La agenda política del Ecuador pesa más que la agenda del país. El Ecuador no tiene una agenda nacional. Carece de un proyecto de país. Y esta es una deficiencia terrible. Te voy a dar 2 ejemplos muy claros. El Perú. ¿Qué crisis política tan salvaje? Tiene una economía que marcha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gerente del Banco Central en el Perú tiene más de 20 años en el cargo. Ahí no se le mete la mano al Banco Central. Chile es una continuidad. Panamá tiene a un sistema financiero que es su baluarte, que es el eje de su economía. Es una economía de servicios. El año 72 pasaron una ley para crear un gran centro financiero internacional. Muy bien. ¿Cuál es la máxima autoridad? El superintendente de bancos. ¿Quién regula? El superintendente de bancos. ¿Quién da las normas? El superintendente de bancos. ¿Cuántos superintendentes de bancos han existido en Panamá desde el año 72? Acaban de nombrar al 5º. Es decir, que en 50 años hubo 4. En 50 años hubo 4, un promedio de 12 años y medio. Porque ellos comprenden que eso está fuera del juego político. Aquí, ¿cuántos superintendentes de banco hemos tenido en los últimos 2 años? 3. No hay una agenda de país. Claro. Y mientras no haya una agenda de país, no se puede. Es decir, las economías crecen cuando sus instituciones son capaces de absorber los conflictos y procesarlos de acuerdo a las necesidades.
Necesitamos, entonces, trabajar primero en la institucionalidad, ¿qué es primero? ¿Qué es aquí primero, el huevo o la gallina? Es un tema complejo. Es un tema complejo. La desinstitucionalización del Ecuador es terrible. Pero aún con frágiles instituciones como ha probado ser la presidencia en el Perú, si hay unas metas ya acordadas en lo económico, hay un escudo protector. Colombia igual lo tiene. En el Ecuador creemos que la única manera de hacer política es despedazar al gobierno de turno. Te voy a dar dos ejemplos muy claros de cómo se genera esa capacidad de una sociedad de hacer cosas. Costa Rica, país en el cual viví por 20 años, tenía dos partidos tradicionales. El Partido Unidad Social Cristiana, de tendencia de centro-derecha, y el Partido Liberación Nacional, de tendencia centro-izquierda. Dentro de cada partido, pues había el ala más extrema en cada uno de los dos, como hay en el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Esos dos partidos se repartieron en elecciones el poder y surgió una tercera fuerza, PAC, Partido Acción Ciudadana. ¿Cuál fue el objetivo de los partidos tradicionales? El poder, criticar a los partidos tradicionales. Ganaron una elección, no fue un muy buen gobierno, ganaron una segunda elección, iban camino al desastre. Había una crisis fiscal brutal y de la Caja de la Seguridad Social. Ante la inacción del gobierno, ¿qué hicieron, Marjorie, los dos partidos de oposición? El Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional. Se unieron, prepararon las reformas y le dijeron al Ejecutivo, aquí están y nosotros vamos a asumir el costo político porque Costa Rica no puede ir al caos. Esa es una sociedad con capacidad de diálogo, con capacidad de llegar a acuerdos. El Ecuador tiene un problema gigantesco en la seguridad social. Ni siquiera se lo está discutiendo, ni siquiera se lo está analizando, ni en la Asamblea, ni en el Ejecutivo, no. ¿Qué pasó en el Uruguay? En el Uruguay el proyecto de reforma surgió de un consenso total en la Asamblea que debía hacerse una reforma integral de la seguridad social. Y la presentan al país. Bueno, qué lejos estamos en el Ecuador de tener esa capacidad, Marjorie, de llegar a acuerdos. Qué lejos estamos de poder establecer una agenda nacional. Y sin agenda nacional no se va a ninguna parte. Pero aún en el momento en que vivimos, seguimos sintiendo esta incapacidad de hacer sinergias, incapacidad de cohesionar voluntades. De alguna manera, quizá en el tema seguridad, pues ante la magnitud, digamos, de lo que ocurre, sentimos ese espíritu de desprendimiento o madurez política en el discurso, en hechos que aún no hemos podido comprobar. ¿Seremos capaces de trasladar esas mismas voluntades, sinergias, cohesión a temas como el económico? No hemos sido capaces. Ojalá seamos capaces. Y hoy, si bien es cierto que hay una unidad, todos los partidos han expresado su voluntad, no se ve todavía que hayan esas reuniones que demuestren la unidad. También eres muy joven para recordar lo del año 95, el conflicto con el Perú. Para ganar una guerra, y estamos en guerra, se necesita algo invisible, que es lo esencial. Como dice el libro del Principito, lo esencial es siempre invisible a los ojos, y se llama poder nacional. El poder nacional es un conjunto de factores. Fuerzas armadas absolutamente obedientes al poder civil. Un poder civil
respetuoso, completamente respetuoso de sus Fuerzas Armadas, de su policía. Un pueblo identificado con sus Fuerzas Armadas y la policía. Y una policía y unas Fuerzas Armadas identificadas con su pueblo. Y una alta moral de todos los miembros de las fuerzas del orden. Y un acuerdo de toda la sociedad. Una sociedad que para el objetivo que se persigue está identificada con ese poder político, con el presidente y con el gobierno. Bueno, eso sí se dio el año 95. Llamamos, que parecía inconcebible, a todos los expresidentes y exvicepresidentes. Nos reunimos en el Palacio, el presidente Sixto Durán y quien habla, y todos concurrieron a dar su apoyo. El Congreso Nacional, a través de su presidente, la función judicial a través de su presidente, dialogaban permanentemente con el Ejecutivo en el Consejo de Seguridad Nacional. Estaban totalmente informados de la guerra. Las Fuerzas Armadas fueron absolutamente leales a las instrucciones y dirección política de la guerra. Y por eso se le ganó la guerra al Perú. Déjame darte un ejemplo muy simple. Vietnam contra los Estados Unidos. Ni habías nacido. Vietnam tenía militarmente centésimas del poder militar de los Estados Unidos. No se podía comparar. Era como poner a un peso súper pesado con un peso mini mosca, para hablar en términos de boxeo. Era inconcebible analizar la diferencia militar. ¿Y por qué no ganó esa guerra? ¿Por qué los Estados Unidos no la ganaron? Porque no hubo poder nacional. Porque sus Fuerzas Armadas tenían una moral baja, no entendían por qué estaban en esa guerra, porque la población no estaba identificada con el gobierno, porque no querían esa guerra y la perdieron. La guerra del 95, glorioso episodio del CENEPA, que enorgullece al Ecuador y a sus gloriosas Fuerzas Armadas, fue ganada por la alta moral de nuestros soldados frente a la moral del Perú y por el poder nacional constituido en que se produjo esta unidad. El presidente tiene hoy que hacer eso. Le han tendido la mano, llamar a todos, sentarse con todos, establecer un proyecto de guerra que tenemos que ganar y aprovechar para decir que tenemos también otra guerra, que es la guerra económica, porque la delincuencia tiene mucho que ver con una economía que no crece, así es, con una economía que no ofrece oportunidades, con una economía que no invierte. El Estado no invierte. ¿Por cómo va a invertir si está regalando 10.000 millones de dólares de subsidios al año? El sector privado no invierte. ¿Y por qué no invierte? Porque la estructura de tasas de interés canaliza el crédito hacia el consumo. Bueno, ¿qué pasa, Marjorie, en una sociedad donde no hay inversión ni pública ni privada? ¿Cómo se puede generar empleo? ¿Con leyes? ¡No! Yo puedo pasar la ley que sea. Por ejemplo, puedo decirte, con una ley, que quien emplea un conductor de una volqueta se le descuenta 100% de ese costo del impuesto a la renta. ¡Qué incentivo tan grande! Pero primero tengo que comprar la volqueta, pues. Claro. Si no, no voy a contratar al conductor, porque no tengo la volqueta. Y si quiero, tú me haces una entrevista porque alguien invirtió en esa sala de grabación. Alguien invirtió en cámaras. Alguien invirtió en el set. No hay inversión en el Ecuador. No hay crecimiento. No hay generación de empleo. Es la guerra más importante de largo plazo. Y con estos grandes desafíos, ¿cuál es el panorama? Tenemos un déficit de 4.8% del PIB, un crecimiento proyectado que va entre del 0.8 al 2% según ciertos organismos, y no vemos luces. Y además viene un año que es
electoral a partir de febrero, octubre, en realidad ya estaremos pensando en el 2025. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Soluciones parche? ¿Se está ganando tiempo? ¿Nadie va a tomar las decisiones que se necesitan? Y así es un círculo vicioso que cada vez es más grande en detrimento, sobre todo, de los más necesitados. Marjorie, ya lo he dicho en varias entrevistas, ya no hay espacio para patear la pelota. Patear la pelota es asegurar un futuro muy doloroso, donde las consecuencias económicas, políticas y sociales son impredecibles. Y no impredecibles por buenas, sino por malas. No se puede, ante una brutal hemorragia como la que tiene el Estado, hacer otra cosa que cerrar. Y cerrarla completamente. Porque lo peor que hay son las medidas incompletas. Si alguien tiene una infección y le dicen tiene que tomar durante 5 días antibióticos y toma 2 días antibióticos, la bacteria se vuelve más resistente y la enfermedad se vuelve peor. Y tú no me puedes decir que si vas a construir un puente de 1 kilómetro, el puente está 99% hecho porque ya están 990 metros construidos y ahí paraste porque no lo puedes usar, no sirve, tienes que tomar la dosis completa y aquí hay que ir a una total eliminación de subsidios que solo conserven una focalización a los pobres. Hay que ir a una reforma de las tasas de interés, de la legislación laboral y de los sistemas de pensiones del Ecuador. Si esto no se hace, como dice vulgarmente el dicho, la calavera es ñata. Y el próximo año, lo que uno puede proyectar más o menos con realismo, es un hueco de 8 a 10 mil millones, no los 4.500 de este año. Hay que financiar 8 a 10 mil millones. ¿De dónde pecatas mea? En ese sentido, con estas alternativas, debería venir planteada la proforma que tiene que enviar el Ejecutivo hasta el 20 de febrero. Confiamos debe haber una proforma, pero por sobre todas las cosas, no podemos salir sin ayuda del exterior. No podemos salir sin crédito externo. Hay que tener una propuesta de qué es lo que el Ecuador va a ajustar para ver cuánto nos pueden dar. Porque creer que nos va a venir gratis el dinero de afuera es sencillamente una ilusión. No nos vendrá si no hacemos algo nosotros mismos por ayudar. ¿Cuál es la opción para los ciudadanos que ven de lejos la política, el ciudadano de pie que día a día pues sale a trabajar, a buscar oportunidades, que ante este panorama quizá incluso se desmotiva aún más, Alberto? Gremios, asociaciones, ciudadanos, presionar a los políticos a que pongan una agenda país y resuelvan estos problemas más. Porque en la medida en que la población crea que hay que bajar impuestos, tener subsidios y pedirle al gobierno más inversión, estamos con una población que se envenena a sí misma. Hay que afrontar la realidad, hacer lo que hay que hacer, y el país tiene salidas. Si no, el país no se va a acabar, pero habrá mucho dolor como hubo el año 99. Y esto agravado por el nivel de inseguridad y la crisis del tejido social que vivimos, ¿verdad? Un tejido social que no encuentra oportunidades va a tomar la opción de la delincuencia. La mejor garantía para que no haya... ¿Tú crees que un delincuente prefiere robar a tener un trabajo? No. Cuando se inician, preferirían tener un trabajo. No lo tienen. La delincuencia les ofrece una opción. Muchas gracias, Alberto, por acompañarme el día de hoy. Espero que pronto pueda acompañarnos nuevamente. Un mensaje cortito y final para la audiencia. Bueno, que estamos en un momento duro, que hay que unirse en torno al gobierno, porque en una guerra no hay otra opción que unirse. Y que esperemos ganar esta guerra
Esperemos que esto produzca el resultado que debe producir y el país pueda encaminarse hacia la solución de sus otros gravísimos problemas estructurales. Muchas gracias, Alberto, por acompañarme. Amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Para terminar, quisiera dejarles una frase que leí hace poco de Banerjee y Duflo. Y ellos nos decían que el único recurso que tenemos frente a las malas ideas es estar alerta, resistir la persuasión del odio y de lo obvio, ser escépticos ante los milagros prometidos, cuestionar las pruebas, ser pacientes ante la complejidad que vivimos y ser honestos ante lo que sabemos y lo que podemos saber hacer. Muchas gracias, hasta pronto, soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.